Listo, chicos, aquí está mi libro. Ya está. Página 148, toditos. Ya. Nos habla de la deuda externa que nosotros ya habíamos visto ya en el cuaderno. Ya tenemos un organizador gráfico, ¿no es cierto? Decíamos que la deuda externa viene desde hace años atrás, más o menos desde el tiempo el Ecuador pidió dinero prestado y desde aquel tenemos que pagar pequeña parte, pero se contrae más deuda. Vamos a hacerlo ahora peor, lo podemos hacer. Porque está después de la pandemia, nos complicó, incluso algunos países durante este tiempo de la ahí, hasta que podamos nuevamente reponernos las economías para poder seguir pagando la deuda, pagar la deuda externa. Ningún presidente de la República en su presidencia ha logrado gestionar o aumentar la actividad económica para dejar pagando todo y que el próximo presidente que ingrese ya empiece con una deuda de cero. Es difícil, nadie lo ha hecho. Cada presidente que ingresa al poder trata de pagar una parte de la deuda, pero el país sigue endeudado para el siguiente presidente y así para el próximo y para el próximo. Resaltar aquí donde dice, a comienzos, a ver, a comienzos de la década de 1980, estalló la crisis de la deuda latinoamericana. Abajito, en la década de 1960 comenzó a reconstruirse un mercado internacional de capitales. Ayúdame por favor ahí con la lectura, Wendy. Mercado internacional de capitales. Mercado internacional en el que se compra y vende deuda a largo plazo o valores respaldados por acciones. Ya. O sea, por medio de documentos es, yo puedo vender, pero puedo comprar, pero solo entrego un documento para cobrarse después de algún tiempo. No es en dinero efectivo, sino es con un documento. Es como ustedes, por ejemplo, si alguien le pide dinero prestado al amigo para comprarse algo porque ese momento no tiene, le firma un papelito diciéndole que le va a pagar la próxima semana con intereses, ¿no es cierto? Pero a veces no se cumple eso. Ya, también vamos a resaltar donde dice ahí, gracias al reciclaje de petrodólares, ¿qué son los petrodólares? Ayúdame con la lectura, Nael. Reciclaje de petrodólares, ¿qué serán? Nael, no está. Bueno, entonces Michelle. Reinversión en el extranjero de los ingresos obtenidos por exportaciones de petróleo. Ya, poder invertir ese dinero. Lo poco que a nosotros nos ingresa, porque como les dije la otra vez, nuestro petróleo lamentablemente ya está vendido de antemano. Ya se vendió a los chinos, entonces lo poco, la mayor parte ya solamente es entregado a China, pero lo poco que nosotros nos queda es para hacer inversiones. No, eso se llama petrodólares en el extranjero. Abajito, el financiamiento externo aumentó y los países latinoamericanos, al usar en gran medida dicho financiamiento, se endeudaron. Más abajo, ayúdame por favor ahí con la lectura. Adriana, ¿qué dice? Adriana. Chicos, estén pilas, porfa. Ayúdame, Sol Ángel. Creo que no están ni con el libro abierto para empezar. A ver, Pero la estabilidad del financiamiento externo resultó fatal para la industrialización dirigida por el Estado a finales de la década de 1970. ya está ahí nada más, ¿ya? Abajito. Vamos aquí mismo, ¿sí? Ya que estamos ahí. De 1970 comenzaron dos choques externos que desencadenaron la crisis de la deuda latinoamericana. Voy a borrar esto.
resalten. Estos fenómenos duraron casi un cuarto de siglo y tuvieron un impacto inesperado en los países latinoamericanos. Los niveles de endeudamiento externo se dispararon y el financiamiento externo se cortó abruptamente. Ante lo crítico de la situación, los ajustes macroeconómicos y el atraso del pago de los servicios de la deuda se generalizaron en Latinoamérica. Todo este párrafo, sí, por favor, durante la década de 1980. Es decir, en lugar de mejorar, empeoramos. Ya, aquí abajito, bueno, también tenemos algunos otros gráficos de países. Estos son los que nos prestan dinero a nosotros. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial que está al lado y obvio Estados Unidos por ser un país capitalista. Entonces, estos tres organismos son los que América Latina pide prestado dinero. Solo que nosotros ya nos hemos ido un poquito más allá. Ya no solamente estamos pidiendo dinero a Estados Unidos. Pedimos dinero a países europeos, pedimos dinero a China. Estamos pidiendo dinero prestado por todo lado, mire. Y entonces, en eso de pedir dinero prestado, debemos a uno, a otro, a otro, a otro. Estamos con deudas hasta el cuello, el Ecuador. Y asimismo, algunos países latinoamericanos, no solo nosotros, porque pedimos mucho dinero prestado. Pero ¿por qué nosotros? Ustedes dirán, pero ¿por qué Ecuador? ¿Para qué tanto pide dinero prestado? Porque lamentablemente el Ecuador tiene gastos que tiene deuda, o sea, ¿cómo les digo? Tiene en qué invertir, nosotros tenemos en qué invertir. A veces no hay dinero para pagar a los trabajadores públicos, a los que trabajan para el Estado, porque a los privados pues nos tienen que pagar de una manera diferente. Pero a los trabajadores públicos, a ellos no hay dinero para pagarles, a los médicos, a las personas que trabajan en obras y en fin. Entonces, por eso es que el Ecuador, al ver que ya no tiene dinero, pide prestado para solventar esos gastos del país. ¿Qué pasa si, digamos, no se les paga a tiempo a los médicos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué harán los médicos? ¿Qué hacen los médicos? No reciben ingresos, entonces deciden irse a otra O parte. realizan huelgas para Ya, exacto. Cuando los médicos no reciben a tiempo sus ingresos, su sueldo, salen a las calles a manifestar y amenazan al presidente. Y los amenazan de que no pagan. Entonces el presidente, al ver que de pronto ya el país no tiene dinero, pide prestado a tal parte para poder solventar esos gastos dentro del país. Entonces, en eso se va, ¿no? Claro que también no hay que dejar de lado, como les decía la otra vez, que a veces hay mucha corrupción en los gobiernos y ellos en vez de pagar, se están llevando una parte para ellos. Eso se llama corrupción, es algo que no es lícito, es algo ilegal. Pero ellos en su periodo aprovechan. No he escuchado yo, presidente, alguno, no sé, hasta la presente, de que no se haya tomado una tajada de lo del pueblo, que bien servía para solventar gastos de pagar a los empleados los sueldos y en fin, tantas cosas que hay dentro del país. Y ellos más bien se han llevado ese dinero. A lo mejor no estuviéramos tan endeudados si los presidentes utilizaran todo el dinero de una manera legal. O a lo mejor por lo menos ya estuviéramos saliendo de la deuda externa, ¿no? Pero eso no se puede conseguir mientras, pues no sé. Aquí tenemos, por ejemplo, dice las reformas al mercado latinoamericano, el área comercial, la financiera y el área de privatizaciones. Vamos a resaltar esto. Ayúdame con el área comercial, por favor, Danilo, ¿qué dice ahí? Uy, el Danilo, otro. Josué, ayúdame, por favor. A ver, lee lo que voy a resaltar. ¿Qué fue, Josué? Tampoco la cámara. A ver, Gerard. Área comercial, reducción de aranceles, Sí. suscripción de acuerdos de libre comercio, desmantelamiento de las protecciones a la industria y la agricultura. Gracias. Ayúdame en el otro, Sheila. Área financiera. Liberación de las tasas de interés, eliminación del crédito dirigido, reducción y simplificación del encaje bancario. Ayúdame por último, por favor, Kenji, en área de privatizaciones. Ingreso de la inversión privada en los servicios públicos,
privatización de empresas públicas, desregulación y posteriormente retorno a cierta regulación de la actividad privada. Gracias. Ya, esto debe estar resaltado, jóvenes, porque con esto vamos a hacer un organizador. Todo eso debe estar resaltado, ¿sí? Todito, todito. Y escuchen nada más la lectura de lo que está acá abajo. Miren, este gráfico de aquí. Aquí podemos ver un gráfico. El Banco Mundial promovió la descentralización, la focalización del gasto público social en los más pobres y la apertura hacia la participación de particulares en la provisión de servicios sociales. Perdón, chicos, es que no alcanzo a leer, me está fallando la vista, ¿no? Entonces, el Banco Mundial está protegiendo a los países más pobres. Sobre todo, no prestan mucho el Banco Mundial a los países capitalistas. Presta más o ayuda más a los países pobres. Por ejemplo, América del Sur, África, que también tiene un cierto número de países que son los más pobres a nivel mundial, como Nigeria, que es el país más pobre. Nos pasamos del otro lado de la hojita. Dice balance económico del periodo de reorientación del mercado. Resaltamos solamente donde dice aquí, en la actualidad, aquí, la economía latinoamericana está más abierta que a cualquier otro momento de la historia. Abajito, Latinoamérica ha tomado parte en el proceso de transformación de las estructuras exportadoras del mundo en desarrollo. O sea, lo que nos salva prácticamente a nosotros para pagar las deudas externas son las ventas, es decir, las exportaciones. Abajito, la exportación de manufacturas y nivel intrarregional se ha vuelto más dinámico, pero también más inestable. Listo, y con esto vamos a resolver el taller. Pero antes quiero que vean más o menos cómo va la curva de aquí, miren. Esta es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en Latinoamérica, o sea, los ingresos que tiene. Primero, si tenemos una subida, siempre va a haber un descenso. Si no, siempre vamos a estar así súper bien. No siempre va a haber solo ventas, también hay crisis económica. Cada vez que usted vea esta curva hacia abajo, son las crisis de los países. Si ve la línea hacia arriba, es cuando el país logra vender, está supuestamente bien, o sea, el desarrollo se incrementa. Pero miren esta, por ejemplo, aquí en este año, en 1996 me parece, íbamos tan bien, porque esto es en Latinoamérica, todos los países, pero de pronto para el año 1999 tuvimos un bajón así, de la noche a la mañana, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que provoca las crisis. Y la línea hacia arriba es lo que provoca las ventas. Digamos que estamos muy bien. Vamos, ahora sí, ayúdame con la pregunta número 1. Anael, ayúdame a leer qué dice ahí. Bueno, Anael creo que está mal con el micrófono. Redacta una antihistoria, narración de hechos pasados que no ocurrieron a partir de la siguiente pregunta. De no haber estallado la crisis de la deuda, ¿qué habría pasado con la industrialización dirigida por el Estado? ¿Habría colapsado por sus ineficiencias? ¿Habría comenzado a transformarse o se habría mantenido indirecta? Intacta. Gracias, Anael. Por favor, chicos, ustedes cuando trabajen en la casita traten de hacerlo sin música y también sin bulla de perritos, así como yo. Ya, listo. Entonces nos dice, gracias Anael por la lectura, nos decía, ¿qué habría pasado de no haber estallado la crisis de la deuda? O sea, un momento en que nosotros estábamos pagando normalmente la deuda, todos los países latinoamericanos estaban pagando normalmente su deuda a todos los lugares donde teníamos dinero, ¿no es cierto?, donde nos prestaron. Pero llegó un momento en que la crisis estalló esta crisis y los países no pudieron pagar. No pudieron pagar. Muchos se declararon en quiebra y con esto, bueno, supuestamente se les estancó ahí la deuda externa.
Pero ¿qué habría pasado de no haber estallado esa crisis? ¿Cómo seguirían los países? Vamos a responder ahí. A lo mejor, vamos a poner una suposición nomás. A lo mejor los países endeudados seguirían pagando su deuda normal de tal manera que a la presente ya no estuviéramos tan endeudados, ¿no es cierto? Porque los países siguen endeudados. Entonces, de tal manera que a la presente fecha ya no tendríamos una deuda tan grande. Ya. Ya. Bueno, nosotros también tenemos, como les dije, una deuda bien grande con China. Y China, pues ya saben cómo es este país, es una superpotencia. A veces los chinos vienen, navegan nuestros territorios, navegan por nuestras costas, se van llevando mariscos, explotan, a veces se llevan incluso las ballenas, ¿no es cierto? A ellos les sirve mucho esto de las aletas de las ballenas, en fin. Y eso es ilegal, pero a veces nosotros nos quedamos callados porque sabemos que tenemos una deuda con ellos. Eso no es legal para ningún país, pero ellos a veces abusan. Entonces empiezan a navegar en nuestro territorio, en nuestros Galápagos, en nuestras costas, se van llevando nuestros mariscos y nosotros tenemos que estar con la boca cerrada. ¿Por qué? Tenemos una deuda con ellos. Si nosotros ya hubiésemos pagado la deuda con China, nosotros les dijéramos, no naveguen nuestros mares, no se lleven nada nuestro y no, porque ellos explotan la pesca de las ballenas, entonces a ellos les sirve eso, entonces nosotros les pondríamos un alto, pero mientras nosotros tenemos esa deuda, a veces nos tenemos que quedar como que callados. ¿Qué les parece a ustedes esos jóvenes? ¿Les parece justo que ellos vengan a explotar nuestros mares? ¿Les parece justo? No. No Yo es creo que, sinceramente, o sea, como no, o sea, explotan o sea, se llevan las ballenas, pero también ellos están en su derecho porque también tenemos esa deuda, entonces nosotros no podemos decir nada. Pero a criterio, pues no está bien porque por eso existe la extinción. exactamente, yéndonos al punto de que están exterminando nuestro sistema marino, nuestro ecosistema marino. Entonces se ha encontrado a las ballenas que están, pero ya muertas, se les encuentra muertas. Es porque ellos las matan y se llevan partes de la ballena que para ellos hacen platos típicos, gastronomía con todos estos animalitos. Entonces ellos están llevándolo, nuestro sin autorización a veces, pero como nosotros tenemos esa deuda, pues, tenemos que estar, como quien dice, no podemos estarles armando una guerra, porque entonces ellos nos exigirían pagar la deuda. ¿Y cómo? ¿De dónde Ecuador va a tener para pagar así de la noche a la mañana, no? En la segunda pregunta dice, señala un ejemplo de reforma del mercado de las siguientes áreas, justo área comercial, financiera y privatizaciones. Ayúdenme ustedes, chicos, ustedes mismos van a copiar de esta parte donde ya está en la página número 149 en los cuadritos, lo que les alcance, ¿sí? Lo que les alcance. Ahí van a poner en el área comercial, por ejemplo, reducción de aranceles, qué sé yo, lo que les alcance. Les espero hasta ahí.
Vamos a la última pregunta. Por favor, jóvenes, pienso que se haya terminado. A ver, ya. La última dice, responde, es una pregunta abierta. A tu parecer, ¿a qué se debe que el crecimiento de las exportaciones no se haya traducido en un fuerte crecimiento económico? Vamos simplemente a nuestro país ya, aunque nos habla de Latinoamérica. Y hablemos específicamente del petróleo. ¿Por qué será que si nosotros producimos petróleo, por qué será que la exportación de este petróleo no puede ayudarnos a nosotros al 100% a mejorar nuestra economía, a tener dinero para pagar la deuda externa? ¿Por qué será? En el caso de Ecuador. ¿Qué pasaba con el petróleo de Ecuador? Le pertenece a China. Ya, exacto. Porque parte de nuestro petróleo ya está vendido de antemano a China. Entonces ya nos queda, como quien dice, solo una parte para nosotros generar para nuestra economía, para nuestros, porque de ahí nosotros también tenemos que del petróleo, tenemos que obtener los derivados, que son la pintura, la gasolina, todo eso que le sirve al país también, ¿no? Entonces vamos a poner, en el caso de Ecuador vamos a poner, porque obvio, ¿no? En los otros países, en algunos sí y en otros no han hecho lo mismo, ¿no? Pero en el caso de Ecuador, parte del petróleo está vendido y una parte es destinada al pago con esa partecita que nos queda todavía del petróleo, tenemos que hacernos, como quien dice, tenemos que hacer maravillas, porque una parte hay que destinar al pago de la deuda externa, otra parte hay que destinar para lo que les decía, ¿no? Que nosotros también necesitamos en el país los derivados, que son la gasolina, el diésel, el combustible, y en fin, ¿cuántos derivados que se hace del petróleo? Es destinada al pago de la deuda. Y otra parte para la fabricación de los derivados. Hasta ahí. Ya terminé, profe. Ya, voy a tener todavía ahí un ratito compartido por esta pregunta de aquí, pero si usted ya terminó, ponga una manito ahí, me enseña el taller y listo. A ver, enséñenme bien, por favor. Ya listo, Mateo Pico, te puedes retirar. A los que les nombro ya se retiran, ¿sí? Hasta luego, Liz. Hasta luego.